En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bien, le damos la bienvenida a la ministra, a Camila, que siempre nos acompaña, a todos los senadores de la Comisión de Mujer y de Constitución. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? No hay cuenta hoy día, señora senadora. Bien, vamos al tiro entonces a lo que nos convoca, a seguir avanzando con este proyecto. Entiendo que el Ejecutivo nos entregó una propuesta del artículo 56, si mal no me equivoco, que había quedado pendiente, Sí. para que partamos con ese. Señorías, ¿Se la lo tienen, entregaron a sí, los la tiene abajo de la señores senadores? tabla, tiene la propuesta. Ahí, sí, señor senador, sí, debajo de la tabla, sí. Y le damos la palabra entonces a la ministra para que nos explique, o a la Camila, no sé, o al secretario, léalo. La lectura. La propuesta. La propuesta está acá, senador. Y el artículo que estaba en la página. Parado, página 87. Obligaciones especiales de atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, en todos sus niveles y modalidades, puedan detectar y responder oportunamente frente a hechos de violencia de género que afecten a la comunidad educativa, especialmente respecto de niñas y adolescentes, para lo cual podrá actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas competentes. Los incisos segundo a tercero se mantienen, el inciso cuarto, parte final, cambia. Entonces, quedaría el inciso cuarto: las familias, cuidadoras, profesionales y asistentes de la educación. El cuarto. Las familias, cuidadores, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia de género que afecten a las mujeres que forman parte de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento. Todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento. Las personas que denuncien un hecho de violencia de género de conformidad a la letra E del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán entregar a las víctimas información acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género. Eso es todo. Ofrezco la palabra. No sé si hay algún comentario o se dan por satisfechas las observaciones que tenían al pedirle esta nueva redacción al Ejecutivo y lo sometemos a votación. Señora Presidenta, antes de votar, me hicieron presente que en este caso no iba la palabra mujeres víctimas de violencia de género, porque se refería a niñas y adolescentes. Entonces, salvedad. En votación. Es que hay un acuerdo de agregar la palabra mujeres antes de víctimas, donde dice víctimas de violencia de género, hay que agregar la palabra mujeres antes. Es un acuerdo general para todos los artículos. Mujeres víctimas de... Sí. Víctimas, sí, exacto. Salvo en este caso hizo presente el Ministerio, porque aquí se refiere a niñas y adolescentes. Exacto. Esto está en concordancia con el artículo donde están los objetivos. Exacto. Entonces, en votación, senadora Pascual. A favor, presidente. Senador Proes. A favor por 2. Senador Huenchumilla. Presidenta. Sí. Presidente. Bueno, no, sí, bueno, yo estoy de acuerdo, pero no me logra satisfacer que jurídicamente esto pueda producir algún efecto realmente más allá de una declaración, porque yo creo que ni siquiera se requiere ley, esto podría ser perfectamente por reglamento, porque la norma que estamos adoptando dice que el Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, o sea, quiere decir que ya las competencias las tiene, adoptará las medidas necesarias para que los establecimientos puedan detectar. Pero, en fin, si satisface, bueno, voto a favor, pero hago esa prevención.
Senador Sangüesa. Por favor. Presidenta. En contra por todas las razones ya señaladas, y en este caso en particular creo que uno tendría que tratar de prevenir todo tipo de violencia contra las niñas y adolescentes, sobre todo en los colegios donde el bullying está, como hemos visto, en aumento, y no solamente buscar una protección por violencia de género. En contra. Aprobado, 5 votos a favor, 1 en contra. A continuación proseguiríamos en el que hemos quedado la semana anterior, que es el artículo 60, página 102 del comparado que tienen vuestras señorías a su disposición. Sí, volvemos al comparado grande. Ahí volvemos. Página 102, indicación 60. Señor secretario. 60 de Su Excelencia el Presidente de la República para incorporar el siguiente epígrafe del párrafo tercero del título segundo nuevo. Párrafo tercero. Medidas de articulación interinstitucional para el abordaje de la violencia de género. En votación el título del epígrafe, del párrafo tercero. Epígrafe del párrafo tercero. Senadora Pascual. A favor, secretario. Senador Proens. A favor. Senadora Núñez. A favor. Senador Huenchumilla. Senador Sangüesa. Presidenta. En contra por todo lo ya señalado. Aprobado por 6 votos a favor y 1 en contra. A continuación, la indicación 61. También en la página 102 del comparado, en la parte final, artículo 22. La indicación 61 del Ejecutivo para reemplazarlo por el siguiente, artículo 22. Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género. Existirá una Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, a la que le corresponderá la coordinación a nivel nacional de las medidas adoptadas por el Estado para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y la atención, protección y reparación de las víctimas de esta. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género será el órgano que presida esta comisión y en esa calidad deberá liderarla, convocarla y hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados en esta, los que quedarán consignados en un acta pública que se levantará luego de cada sesión. La Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, además del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, estará integrada por representantes de los siguientes organismos. A. Poder Judicial. B. Ministerio Público. C. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. D. Ministerio de Hacienda. E. Ministerio de Educación. F. Ministerio de Salud. G. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. H. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. I. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. J. Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. K. Carabineros de Chile. Y L. Policía e Investigaciones de Chile. Adicionalmente, la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, a través de su presidencia, de oficio o a petición de alguno de sus miembros, podrá convocar a las instituciones y o a los órganos autónomos con competencias en las materias que conoce la referida comisión, así como también a representantes de la sociedad civil y o a expertas y expertos en la materia. La Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género sesionará ordinariamente en forma bimensual y podrá sesionar de manera extraordinaria previa citación fundada de la presidencia. El trabajo de dicha comisión podrá concluir en propuestas de coordinación. Un reglamento expedido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género establecerá las normas necesarias para el funcionamiento de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género. Ofrezco la palabra. Senador Proens. Gracias, Presidenta. Primero saludo a la ministra. Cuando se separe el Ministerio del Interior de Seguridad Pública, ¿va a quedar solo el Ministerio del Interior en esta comisión?
Porque hoy día se dice Ministerio del Interior y Seguridad. ¿Cuál de los dos es el que va a regir hacia adelante? Ambos. O sea, a mí también me parece que son ambos, y por algo se dice Ministerio Interior y Seguridad Pública, el día que estén separados, Habrá que hacer la solicitud habrá que a hacer Contraloría para que se la coordine. observación o administrativamente también se puede hacer la modificación legal y administrativamente también puede seguir funcionando. Presidenta. Porque hoy día no lo puedes hacer, porque aunque esté avanzado el proyecto, salvo que pusiera... Solo quería acotar eso para que quede explicitado hacia adelante, digamos. Nada más. Ok. Y no haya interpretaciones equivocadas. ¿Alguna otra consulta? Ministra. Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Claro, en primer lugar, correspondería que integraran los dos ministerios. Este nuevo artículo 22 crea una entidad que no está contemplada ni considerada en el proyecto original, pero que tiene relación, como ya hemos comentado varias veces y fue expuesto ante estas comisiones, con el trabajo también de gestión e innovación institucional que estamos llevando a cabo en conjunto con el Banco Mundial, ¿cierto? En donde recordamos que una de las constataciones del análisis hoja de ruta crítica para el abordaje de la violencia contra las mujeres tiene que ver con la falta de articulación interinstitucional, cosa que ha sido medianamente subsanada a través del circuito intersectorial del femicidio, pero hoy queremos dotar de reglas claras a través de una comisión. En ese sentido, además, esto busca operativizar, lo cual tiene efectos directos, según nuestra experiencia, y sobre todo desde enero, desde que se integró la Fiscalía Nacional al circuito, tiene efectos directos en cómo nos acercamos a las víctimas. Tiene efectos directos en cómo recabamos la primera evidencia, tanto para decretar medidas cautelares efectivas y pertinentes a la gravedad del caso cuando hubiera sobrevivientes, y cómo dictamos medidas de prisión preventiva o formalización o de audiencia de control de detención que también sean efectivas. También nos parece que es importante, en primer lugar, que no está integrada solo por los órganos de administración del Estado, sino que también por sus organismos autónomos, siguiendo con el Ministerio Público, pero también por el Poder Judicial, que son claves, son espacios críticos para la atención de la violencia contra la mujer, y también responde al estándar que nos exige la Convención de Belém do Pará, y también que es de un carácter técnico, porque nos parece que es muy importante que esta respuesta articulada ante la violencia contra las mujeres tenga continuidad en los términos del principio de continuidad del servicio público, que tenga un carácter técnico y que tenga un tratamiento de política de Estado más allá del gobierno de turno, porque precisamente esa es la inspiración de la creación de esta comisión. Nosotras hemos recogido y continuado un trabajo que se inició en el gobierno anterior con el estudio de hoja de ruta crítica para la atención, y lo hemos transformado en la creación de un modelo de atención integral e integrado, como vamos a ver más adelante. Y en el marco de la discusión de este artículo, además tocaría revisar la indicación número 24 de la senadora Allende, que está en la página... Como diría el ministro de Justicia, son muchos papelitos. Entonces, en la página 37 del comparado, sobre la participación de la sociedad civil. Para tal indicación, aprovecho de mencionar, sugerimos intercalar el siguiente inciso, antes del inciso final. 37 del comparado. ¿Como página 37? Página 37 del comparado. Quedó pendiente de las anteriores. Cuando la tuvimos que votar, nos comprometimos a discutirla en el marco de las atribuciones de esta comisión. Cuando vimos esta indicación, la ministra dijo que quedaría mejor en la parte que la estamos viendo ahora, y por eso la dejamos pendiente para revisarla. Sí. Y nosotros le propusimos una nueva redacción. Viene en camino. Ya viene. Viene en camino. En otra comisión. Tiene tope de comisiones. Bueno. Ministra, su opinión respecto a lo que nos iba a decir que usted proponía intercalar. Sí,
proponemos intercalar en el inciso antes del inciso final. La comisión destinará al menos una sesión ordinaria semestral para escuchar a personas expertas, académicas y representantes de la sociedad civil para que se pronuncien sobre la situación de las mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos y de la equidad de género a nivel nacional, regional y local. El 8 bis entero. No es 8 bis, sería... Sería a continuación del artículo 21. Presidenta. Camila, tienes la palabra para iluminar. Muchas gracias, Presidenta. En la página 103 está el artículo 22 que estamos discutiendo, 3 del comparado, y lo que la ministra señala es que en la página 106, que está el inciso final, antes de ese inciso final, intercalar una propuesta de redacción en base a la formulación de la senadora Allende en el tenor que leyó la ministra. Es decir, antes del inciso final que dice un reglamento expedido por el Ministerio, intercalar, la comisión destinará al menos una sesión ordinaria semestral para escuchar a las personas expertas, académicas y representantes de la sociedad civil para que se pronuncien sobre la situación de las mujeres, el ejercicio de sus derechos humanos y de la equidad de género a nivel nacional, regional y local. Y luego vendría el inciso final que establece el reglamento. Exactamente. Gracias, Presidenta. De nuevo, ¿Por qué Se entendería... tan largo? estábamos en el 103. Estamos en el a ver, En la página 103. estamos efectivamente, senador Buentumilla, en la página 103, en la indicación 61 del Ejecutivo. En la página 37 había quedado pendiente la indicación de la senadora Allende, número 24, que en términos generales, nos dice la Secretaría, es inadmisible porque entrega nuevas facultades a un órgano público. La propuesta que está haciendo la Secretaría y también la ministra, ¿no es cierto?, es que el Ejecutivo, acogiendo esta indicación, la hace suya, porque si no sería inadmisible, agregando en la indicación 20, en la indicación 61, que correspondería al artículo 22, un inciso antepenúltimo que acogiera la indicación de la senadora Allende. Con un reglamento. Entonces, lo que haríamos es someter a votación la indicación 61 del Ejecutivo con el inciso adicional y se entendería subsumida en esta la indicación de la senadora Allende que ha sido patrocinada por el Ejecutivo en los términos señalados. Senador Buentumilla. Presidenta, yo tengo una duda a propósito de una discusión que tuvimos en la tramitación del Ministerio de Seguridad Pública, donde se creaba también un organismo y donde se integraba por el Poder Judicial, no por jueces como aparece en otra parte, dice, mire, también participan, sino que por el Poder Judicial. Entonces la Corte Suprema opinó de que ellos no podían integrarse como Poder Judicial, por cuanto con sus facultades jurisdiccionales se topaba con la opinión que le pedía el Ejecutivo, en este caso en la ley, sobre temas que eventualmente pudieran llegar después en sede jurisdiccional. Y por lo tanto ellos no son partidarios de incorporarse como Poder Judicial en un poder distinto, digamos, por este tipo de materia. Cuestión que nosotros acogimos en la Comisión de Seguridad y salió el Poder Judicial como tal. Entonces yo hago presente nomás este tema del Ejecutivo verá, digamos, si acoge o no ese debate que tuvimos, pero a mí me hace fuerza ese tema. Yo quisiera hacer una bienvenida, senadora Allende, una consulta a la Secretaría, si tuviera mención. Esta comisión interinstitucional con la participación del Poder Judicial, como señala el senador Buentumilla, ¿existía en el proyecto original
¿O no? Ya, porque el proyecto original tiene el informe de la Corte Suprema, pero las indicaciones también, o sea, el Ejecutivo se mencionó, el Poder Judicial se pronunció sobre esto. Sería bueno para solucionar la duda muy cierta, de verdad, del senador Guanchumilla, si supiéramos qué fue lo que dijo el Poder Judicial en relación a esto. Nos damos un segundo, que Camila lo está buscando. Por mientras, le contamos a la senadora Allende que la indicación suya, número 24, que está en la página 37, que la habíamos dejado pendiente para verla con esta indicación 61 del Ejecutivo, fue acogida por el Ejecutivo y con una redacción no exacta, pero similar, sería incorporada en el inciso penúltimo de esa indicación del Ejecutivo. Senadora. No, disculpe. Bueno, me alegro que el Ejecutivo la haya recogido, pero yo quiero explicar de que lamentablemente es un tema que nos ponemos de acuerdo, pero este horario a mí me impide llegar a la hora. Y normalmente me gusta cumplir, digamos, los compromisos que nos tienen las comisiones. Yo lo lamento mucho, pero es la segunda vez que me pasa. Ayer también tuvimos un problema, por suerte pude llegar, pero hoy día, como yo ya lo había expresado, y eso que recortamos media hora recursos hídricos, entonces yo quería dar las excusas por un lado, pero también solicitarle al término, por supuesto, que pudiésemos coordinar un poco cómo hacemos coincidir y calzar, que yo sé que es bien difícil los horarios. Entonces, quería dar esta explicación porque no es grato llegar tan tarde e incorporarse, pero en fin. Senadora, sí, yo también le debo dar las disculpas. Nosotros ya tenemos un horario acordado, que son los lunes, que usted incluso lo preguntó, los lunes de 12 a 1:30 en Santiago. ¿Por qué esta semana volvimos al miércoles? Fue para igual a tratar de avanzar, porque el miércoles Constitución tuvo que citar hasta total despacho el proyecto de delitos económicos que era de acuerdo con la sala. Pero ya la próxima semana retomamos a ese horario. Senadora Pascual. Sí, mientras, si puedo, yo quería, en primer lugar, poder argumentar en favor de la nueva, o sea, y valorar, digamos, la acogida que hace el Ejecutivo de la indicación de la senadora Allende, en el sentido de, efectivamente, poder hacer un mandato un poquito más explícito en materia de la obligación de escuchar a la sociedad civil en este Comité Interministerial de Articulación. Puesto que, efectivamente, después de 1, 2, 3... puesto que en el cuarto inciso, después de la numeración de los distintos organismos, habla de poder convocar a las instituciones por oficio o a petición de uno de los miembros, a todos los órganos autónomos con competencia en las materias y también a la sociedad civil o comités de expertos y expertas. Entonces, este nuevo inciso que nos propone como penúltimo el Ejecutivo genera una certeza mayor para los expertos, expertas y para la sociedad civil. Entonces, creo que desde ese sentido es una muy buena noticia, digamos, que se acoja, digamos, la indicación de la senadora Allende. Y en materia de lo consultado, independiente obviamente de poder escuchar el informe del Poder Judicial, que también, o sea, que hizo la Corte, digamos, en relación a las indicaciones del Ejecutivo, yo tiendo a pensar que al plantear que la Comisión de Articulación Interinstitucional estará integrada por integrantes de todos los organismos que se nombran, no está tampoco haciendo y además en ningún caso este comité tiene ni se define con un carácter de vinculante. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la integración es para dar opinión, incluso puede quedar establecido en el acta que dice también acá que va a haber, cuando se toman acuerdos, una posición totalmente distinta de los representantes del Poder Judicial en caso de que la mayoría de los otros órganos llegue a un acuerdo. Entonces, lo digo como para salvaguardar también la independencia del Poder Judicial en materia, digamos,
ojalá todos tuviéramos criterios similares, pero si en algún minuto hubiera alguna situación por competencia, está resguardada su independencia. Entonces, desde esa perspectiva, quiero también dar mi opinión a favor de la redacción del proyecto y la indicación. Gracias, senadora. Senador Galilea. Gracias, presidenta. A ver, yo no tengo ningún problema ni con la redacción, ni con la indicación de la senadora Allende. ¿Qué le pasó en la mano? Ya, para... ya. Me distraje. Mi tema tiene algo que ver con lo que acaba de señalar la senadora Pascual. Para los que llevamos largo tiempo involucrados en quehaceres del Estado, las comisiones interministeriales suelen ser finalmente algo muy cercano a la nada misma. Parten con el... No, porque es verdad, parten cuando no hay una obligatoriedad que vaya el ministro o el subsecretario o la subsecretaria respectiva. Lo que empieza a pasar, y lo hemos vivido todos los que hemos estado en este baile, parte con entusiasmo, después el ministro o la ministra no puede, entonces dice su secretario, basta que uno de los ministerios mande a, ya no a la ministra, no al subsecretario, sino que al número 8, por decir así. No, pero... y finalmente, como no genera cuestiones de tipo obligatoria ni vinculantes, empieza a decaer. Entonces, no estoy seguro sinceramente, de la utilidad de esta... Pero eso que por último puede ser opinable y ya, si ustedes se quieren embarcar, se embarcan, ¿no? No voy a votar en contra, simplemente quiero dejar manifestado de que esto suele no servir para nada en el mediano y largo plazo. Yo insistí mucho en la simpleza de esta ley. En la indicación 44, porque la estaba buscando, del Ejecutivo, que ya no me acuerdo a qué artículo iba, estaba la obligación, no sé si se acuerda, que discutimos bastante y finalmente quedó bien afinado de cuál es el rol del Ministerio del Trabajo y del Servicio Civil para que todas las normas de... Ellos son los que tienen el mandato legal de efectivamente interactuar con todos y cada uno de los ministerios y servicios públicos del país para que todo esto funcione. Entonces, meterle por el lado a un comité de coordinación interministerial, no sé si termine siendo, además de mi aprehensión de la utilidad de este comité interministerial, no sé si termine eventualmente siendo fuente de, bueno, unos están haciendo una cosa acá, otros están haciendo otra cosa acá, coordinándose acá. Tiendo a encontrarlo nuevamente algo complejo desde el punto de vista, o enrevesado desde el punto de vista institucional. Entonces, quiero dejarlo planteado, no es algo... Voy a votar a favor, simplemente démosle una vuelta a ver si esta es la mejor solución y, por último, cómo lo han pensado ustedes para que esto no termine, lo primero, en la inutilidad total y lo segundo es que no vaya a terminar también generando chispitas unos con otros que tienen en principio que hacer cosas bastante parecidas. Uno con un mandato vinculante y los otros sin ningún mandato vinculante. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. En primer lugar, respecto a lo señalado por el senador Buenchumilla, en la página 144 del informe del Poder Judicial respecto al conjunto de indicaciones que ingresó este Ejecutivo, la Corte Suprema considera que la articulación interinstitucional es esencial y valiosa, así se señala, para la respuesta del Estado en materia de violencia. Hace la prevención de que se debe determinar cómo participará y que ello debe quedar regulado en el reglamento, cosa que compartimos. Quiero también constatar que, compartiendo el espíritu antifuente o de Juna
del senador Galilea respecto a los espacios de articulación interinstitucional, quiero enfatizar en mis palabras anteriores que este es un comité de carácter técnico y que por lo tanto no depende de la concurrencia de las autoridades. En segundo lugar, es importante para nosotras relevar a partir de la experiencia de este año lo valioso que ha sido para el éxito de esas políticas la participación del Poder Judicial a partir de las ministras Chedesic y Andrea Muñoz en la Comisión Interinstitucional de Articulación para llevar a cabo el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y, por otro lado, también para el monitoreo telemático. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la función jurisdiccional, ¿cierto? Estamos hablando de cómo hacemos que las cosas sucedan. Para nosotros eso es esencial. En particular respecto, por ejemplo, al registro de deudores, la participación del Poder Judicial a través de la ministra Chedesic nos ha permitido mejorar los ámbitos de interacción, acelerar siempre las cuestiones que tengan que ver con interpretación u opiniones a través de un criterio como el de la Corte cuando respecta a cuestiones tan sensibles como cómo ingresa el deudor, y eso nos ha permitido tener un funcionamiento que está por sobre lo que nosotras esperábamos respecto a los recursos que estaban involucrados para poder llevar a cabo esa función. Y en ese sentido yo quiero valorar la presencia del Poder Judicial en esa instancia y creo que hemos tenido una muy buena experiencia en esas dos funciones. Y por último, quiero recordar que además esta es una de las recomendaciones que vienen también desde el Banco Mundial en su seno informe respecto a la hoja de ruta crítica para la atención de la violencia contra las mujeres en Chile y nuestro nuevo proyecto de sistema de gestión integral de casos respecto a la violencia contra las mujeres. Sí, ya lo dije. Gracias, senador Buenchumilla. Presidenta, yo creo que ha quedado despejado el tema porque deduzco del informe que dice que la forma en que va a participar va a quedar supeditada al reglamento. Y yo creo que de esa manera queda salvado el punto. Lo segundo que yo quisiera hacer un comentario respecto a lo que decía el senador Galilea, en orden a que yo concuerdo que muchos de estos organismos de pluralidad de participantes a veces le cuesta ser operativos, digamos, en sus funciones por la concurrencia. Pero yo entiendo que en la ley no solo hay normas que puedan ser imperativas, sino que también hay declaraciones de principio. Como principio jurídico, yo creo que aquí la filosofía detrás de esto es que como la situación de la mujer ha estado retrasada en Chile como una cuestión cultural y legal, entonces se trata de permear al conjunto del Estado mediante una cultura nueva, distinta, que trascienda, digamos, todos los organismos del Estado, de tal manera que con este comité pudieran estar presentes, digamos, distintos organismos para ir permeando con una nueva cultura respecto a lo que significa el tema de la violencia contra la mujer. Yo creo que ese es un poco el sentido de esto, que no es una cosa imperativa, pero que es un principio jurídico válido a mi juicio. Gracias, senador. Senadora Allende. Presidenta, yo quiero valorar, creo que es bien relevante lo que nos acaba de expresar la ministra, porque es un organismo técnico, pero al mismo tiempo tenemos que abarcar efectivamente a todos los órganos de administración, Poder Judicial y Ministerio Público, para trabajar coordinadamente. Y yo creo que ella hizo un ejemplo muy claro y que nos ha permitido y nos está permitiendo avanzar con el Registro Nacional de Deudores, porque eso sí va a permitir, es lo que esperamos, por lo menos reducir ese 85% que hoy día no paga las pensiones alimenticias, que es francamente vergonzoso, por decirlo menos, y queremos que vaya avanzando. Entonces, lo primero creo que es muy importante, pero además de eso, que tiene este carácter técnico y que le da continuidad y el tratamiento a esta política de Estado, creo que es muy valioso lo que señalaba también el senador Buenchumilla, que yo suscribo. Y no se trata solo de la participación de todos los organismos, la coordinación, sino que también irnos sensibilizando, pues lo digo en plural, digamos, que cada una de estas instancias, para que no haya un trabajo sectorial aislado, sino que vayan unos están más concientizados, por decirlo así, que otros, y se vaya permeando. Yo creo que eso también es importante y ayuda muchísimo. Y yo creo que eso, por eso vale la pena, y yo creo que hay que apoyarlo, digamos. Y de esto se colige la indicación 24 que yo decía, a la cual de alguna manera le damos ese espacio también de participación, que yo creo que es haciendo esta información, que yo creo que es bien importante. Gracias. Gracias, senadora. El secretario va a leer la parte pertinente de la sentencia para que quede en acta y luego va a someter a votación
la indicación del Ejecutivo con la incorporación subsumida de la senadora Allende. La indicación número 63 del Presidente de la República establece los objetivos, características y modo de aprobación del Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género que debe aprobar dicha comisión. Ahora bien, la coordinación interinstitucional es esencial para otorgar seguridad y protección a las mujeres víctimas de violencia. Por lo tanto, la creación de esta comisión y la elaboración del plan de acción son positivos. Sin embargo, es necesario tener en consideración al menos 3 cuestiones. Primero, evaluar el rol que tendrá el Poder Judicial en esta comisión, considerando su autonomía como poder del Estado. Las experiencias derivadas de las comisiones creadas por la Ley 21.378 de monitoreo telemático y 21.389 de registro de deudores de alimentos revelan, por un lado, la necesidad de actuación de una de las más altas autoridades de la institución en estos espacios para permitir una adecuada coordinación interna y la excesiva carga de trabajo que ello implica para quienes participan. Segundo, por otro lado, es necesario resolver la forma en que el Poder Judicial va a participar en las decisiones de esta comisión y resolver el tipo de obligaciones que va a poder asumir en un plan de acción de las características enunciadas, por las mismas razones derivadas de su autonomía constitucional y por sus formas de funcionamiento interna. Tercero, finalmente, parece adecuado plantear lo que significa para el Poder Judicial participar en multiplicidad de comisiones, muestra de lo cual son los ejemplos de las leyes antes señaladas. Ofrezco la palabra. En votación. Senadora Pascual. A favor. Senador Proens. A favor. Senadora Núñez. A favor, señor secretario. Senadora Allende. Senador Cruzcoque. Senador Galilea. Senador Durresti. A favor. Senador Huinchumilla. Senador. Bueno, de la lectura que ha hecho el señor secretario, yo creo que sería conveniente que derechamente el Poder Ejecutivo hablara con el Poder Judicial y le dijera, mire, queremos que participe en algunas instancias, pero veamos cómo se hace. Porque eso es lo que yo desprendo, digamos, del informe de la Corte Suprema, de tal manera de despejar ese tema definitivamente. Dicho eso, un voto a favor. Senador Sangüesa. A favor. Senador Cruzcoque. Presidenta. En contra. Ministra. Sí, efectivamente nosotros hemos conversado de esta cuestión, de todas las indicaciones presentadas. Una vez ya se nos entregó el informe, por supuesto, con la opinión oficial de la Corte Suprema, con las 2 ministras que son nuestras contrapartes para estas cuestiones, que son las ministras Chávez y la ministra Muñoz. En ese sentido, quiero relevar que por lo mismo es que la participación, según la indicación, queda también supeditada al reglamento. Siguiente indicación. Modificaciones 9-1. Subsumía la indicación de la senadora Allende en esta. Indicación 62. 106. Del Ejecutivo para intercalar un artículo nuevo del siguiente tenor. Artículo. Funciones de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el abordaje de la violencia de género. Sin perjuicio de las funciones que a cada órgano del Estado le corresponde de conformidad a esta ley, serán funciones de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el abordaje de la violencia de género las siguientes. Primero, aprobar el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género y sus modificaciones y conocer el avance en su cumplimiento y evaluación. 2. Coordinar las medidas que adopten los órganos del Estado en el ámbito de sus competencias relativas a la prevención de la violencia de género, atención y protección de las víctimas, conforme a la presente ley.
Tercero, informar a los órganos competentes acerca de las necesidades sectoriales que deban ser abordadas para dar cumplimiento del objetivo de esta ley. Cuarto, cumplir las demás funciones y tareas que esta u otras leyes le encomienden en el ámbito de sus competencias. Ofrezco la palabra. Senador Galilea. O sea, son preguntas al Ejecutivo que imagino que explicará ministra. ¿Qué pasa si es que este comité técnico interministerial al que puede llegar no aprobara o se demorara cualquier cantidad en aprobar porque se demora en constituir el Plan Nacional de Acción contra la Violencia? Esa es mi primera pregunta. El punto 2, coordinar las medidas que adopten. Yo creo que se sale un poco del rol de técnico, creo que esa aparta. El 3 me parece que es correcto, el 4 por supuesto que sí, pero entonces tiendo a pensar, o sea, quiero saber qué pasa con el número 1. Creo que el número 2 se sale un poco de lo que es un rol técnico asesor, porque ahí ya tendría facultades más ejecutivas, y con el 3 y 4 no tengo ningún problema, pero... Sí, Senador Cruzcoque. Sí, yo me sumo. Nosotros que teníamos, hablo nosotros en la época de la existencia del Consejo Nacional de la Cultura, que tenía unas ciertas funciones que no estaban muy definidas y que debían definir en algunos ámbitos ciertas políticas de planes sectoriales, y que se demoraban a veces un montón de tiempo en ser aprobadas. De hecho, se aprobaban quinquenalmente, pero como cambiaban en la mitad los gobiernos, no sé este plan, si está determinado en la ley, cada cuánto tiempo se debe reformar, reestructurar, cada 6 años, y calculo que eso será intergubernamentalmente entre épocas de gobierno. Ahí se producían, por lo que yo recuerdo, y hasta la fecha presente, porque quiero recordar que, por ejemplo, el plan del libro y la lectura se acaba de promulgar luego de que estuvo parado como 1 año y medio por distintas razones. Entonces, si eso por alguna razón, como señalaba el senador Galilea, se llega a retrasar, ¿qué sucede con los puntos 2, 3, 4 y los que siguen hacia abajo? Porque me imagino que todas estas medidas estarán sujetas a la aprobación del plan, de la política nacional, etcétera. Así, solo sumarme a la duda del senador Galilea. Gracias. Ofrezco la palabra. Ministra. Bueno, respecto a las funciones de la Comisión de Articulación Interinstitucional, Presidenta, dice relación con el elemento medular que le da sentido a la incorporación de este órgano, que es para poder contar con un monitoreo y un seguimiento efectivo de las disposiciones de esta ley. Y perdón que me remita a las primeras sesiones, pero y creo que se lo transmití a cada uno de los senadores y senadoras en su momento. Uno de nuestros principales objetivos en esta ley es integrar los avances conseguidos por las anteriores generaciones de mujeres y consagrados por anteriores legislaturas y gobiernos en un marco integrado que permita una acción eficaz, no solo desde lo penal, sino también y principalmente desde el ámbito del abordaje preventivo y también social. Y en ese sentido, quiero recordar que esta indicación respecto al Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género es un artículo nuevo, y la importancia de esta indicación radica en que traslada una obligación que actualmente ya existe. Este plan ya existe y está normado, es cada 6 años, tiene una forma de construcción determinada, tiene su mandato normativo en la Ley 20.066 de violencia intrafamiliar, y por lo tanto lo que estamos haciendo es armonizar una cuestión que ya existe para que no quede circunscrita a la violencia intrafamiliar, sino que entre en este marco amplio en el que estamos considerando, de acuerdo a las normas, el marco general de violencia contra las mujeres en razón de su género. Y la norma, para refrescar respecto a la Ley 20.066, establece que el plan a lo menos debe contener
las cuestiones que se abordarán, las acciones y medidas específicas, plazos para su ejecución, órganos y cargos responsables de llevarlo a cabo y metas para sus acciones. Y es el Ministerio, en aquella norma de la Mujer y la Equidad de Género, quien deberá elaborar y proponer el plan, evaluar, hacer seguimiento y proponer modificaciones al mismo, prestar asistencia técnica a los diversos órganos para el cumplimiento. Esta cuestión que es algo que ya hacemos a través de nuestra División de Estudios y Capacitación. Y dictar el decreto supremo con la aprobación del plan, previa aprobación de la comisión, donde se comprometerán las acciones sectoriales en materia de violencia. Respecto a la preocupación que señala el senador Cruz-Coke, yo creo que es una preocupación relevante, pero que sin embargo es importante en términos del principio de continuidad del servicio público y de la función pública, el que estos planes traspasen gobiernos, ¿cierto? Y sean reevaluados más allá de lo que indica una u otra elección en el entendido de la violencia contra las mujeres como una política de Estado, que debe abordarse a nivel de Estado. Y evidentemente eso tiene sus dificultades desde la administración pública, pero en particular nosotras tenemos la experiencia en particular por lo que significan las acciones que se deben tomar, que no son medidas que tengan que ver con cuestiones abstractas, sino muy concretas, de qué se hace con las mujeres que concurren a tal lugar y hay que derivarlas, ¿cierto? Y quiero recordar que además esto va acompañado de otro punto que para nosotras es central y que es probablemente el que menos entusiasmo causa, pero para mí sí, que es el de sistema de gestión integral, ¿cierto? Y que por lo tanto lo que busca es precisamente innovar de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales en cómo administramos, cómo gestionamos la acción del Estado respecto a violencia contra las mujeres y que es la indicación siguiente. Creo que se considera que esto es complejo y que es un poco enrevesado, citando al senador Galilea, pero la verdad es que es un sumum, estamos articulando en una sola instancia todos los espacios que ya tenemos para cada ley, porque actualmente en la no existencia de una norma marco de violencia contra las mujeres lo tenemos disperso. Entonces lo tenemos respecto a la ley de violencia intrafamiliar, lo tenemos respecto al circuito intersectorial de femicidio, tenemos que abordarlo por picoteo respecto a distintas participaciones, respecto a niños, niñas y adolescentes y así. Y por lo tanto yo entiendo que pueda verse como algo enrevesado, pero lo cierto es que para nosotras, desde la perspectiva de la gestión hoy, es algo que simplifica la articulación interinstitucional respecto a los instrumentos existentes. Gracias, ministra. Senador Galilea. De la palabra de la ministra, yo entiendo que este Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género es ese plan nacional que ya existe, que está establecido en la ley 20.066. Como ese es un plan que ya existe y que es aprobado fuera de los márgenes de este comité interministerial, que todavía técnicamente no existe, yo creo que, esto es como técnica legislativa, más que aprobar el plan de violencia, que ya está aprobado, que es un documento, yo creo que lo que debería corresponder es conocer y evaluar el cumplimiento del plan de violencia referido en la ley tanto, no sé si yo creo que la Camila entiende, porque poner a aprobar ya está aprobado. Entonces lo que corresponde más bien es que haga el seguimiento, la evaluación de cómo está funcionando eso en el país. Camila ahí podrá redactar, pero creo que hay que... Y retiro mi aprehensión con el número 2. En realidad, en lo anterior viene con coordinar, así que olvídese esa... Pero dejemos mejor puesto el número 1 y ya está. Senadora Pascual, senador Cruz-Coke y luego la ministra, el senador Buenchumilla y luego la ministra. Gracias, presidenta. Yo quiero, en primer lugar, valorar la intención de poder dejar establecidos que las acciones, sobre todo las que tienen que ver con un
plan nacional de abordaje de la violencia, o sea, contra la violencia de género hacia las mujeres, etcétera, pueda transformarse en políticas de Estado y no políticas anuales o políticas de un gobierno determinado. Creo que esa es una primera intencionalidad de estas propuestas, digamos, de indicaciones que tiene el Ejecutivo. Quiero solo hacer la prevención que en la Ley 20.066 el plan es anual y, por lo tanto, creo que desde esa perspectiva es importante que se estipule acá que tiene una intencionalidad más de Estado, digamos. Yo por eso estoy rescatando ese valor, digamos, ¿no? Creo que eso es... y al menos lo digo porque efectivamente cuando a mí me tocó, digamos, generar una propuesta de plan que fuera más allá de un año, efectivamente hubo que convencer a todos de que tenía que ser de más allá de un año, porque si no íbamos a estar todo el rato, digamos, poniendo más tiempo a aprobar y a diagnosticar y a hacer cambios en un plan que a la ejecución del mismo, digamos, ¿no? Creo que eso es lo que se busca. Entonces, desde esa perspectiva yo estoy de acuerdo y sí me parece absolutamente atendible cambiar el verbo rector del punto 1 en términos de aprobar por efectivamente conocer y poder darle ejecución propiamente tal, porque creo que ganas un tiempo precioso, digamos, en que después vengan otro tipo de mecanismos que disputen la aprobación del mismo, ¿no? Eso. Senador Cruzcoque. Parece, me quedo medio confundido con la intervención de la senadora Pascual, Presidenta, porque no siempre. No me trate así, senador. Usted sabe que nos llevamos de lo más bien ahí en el sector donde nos ubicamos. No siempre, pero se señaló acá que el plan era cada 6 años. Pero usted me dice que el plan es anual, entonces yo no, por eso creo que es apropiado entonces la referencia a la Ley 20.066 y claro, aprobar, yo creo que estaría de más el verbo, porque si es aprobar, todo el resto tiene que esperar aprobación. Entonces, si esto es anual o cada 6 años, no lo sé, me imagino que será ejecutar, poner en práctica, coordinar, etcétera. Y lo otro que habría que dejar también bien establecido es de qué forma se hacen estas coordinaciones, porque lo que más costaba en general, sobre todo para ministerios más chicos, por decirlo así, era la concurrencia de los ministerios más grandes a estas instancias de coordinación. Entonces, cuando uno pedía, y sobre todo si en ellas, no sé exactamente lo que señala la Ley 20.066 respecto a la concurrencia de autoridades, pero si uno pedía la concurrencia de un subsecretario o de un ministro, solían no solo demorarse, sino a veces no llegar y por ende eso hacía medio ineficaz la instancia. Entonces, solo poner esa prevención que pudiera generar retrasos precisamente en esto, que lo que busca es precisamente ser un órgano que haga más eficiente y no que termine retrasando asuntos que pueden ser justamente de primera importancia para los objetivos que persigue la ley. Gracias. Senador Guanchumilla. Presidenta, un comentario sobre este primer número 1. Yo entiendo que aquí estamos frente a una política pública, por lo tanto es un objetivo político que persigue el Ejecutivo, en este caso, al presentar a nuestra aprobación este número 1. Y si no se aprobara este plan, la sanción es que todas las acciones del Estado que están supeditadas a la existencia de un plan no podrían realizarse. Los gastos y todas las consecuencias consiguientes. Y la otra sanción sería política, por supuesto, porque el Ejecutivo plantea un objetivo político que no lo cumple. Entonces tendría una sanción, por así decirlo, fiscal, de responsabilidad, los gastos y lo que tuviera supeditado a la existencia del plan, y la sanción política, digamos, por el incumplimiento de una promesa de política pública. Ahora, si aprobar o no, tal como aquí aparece, depende. Porque si lo que está en la otra ley va a desaparecer, ese es un escenario. Si continúa lo de la otra ley,
Y la otra ley es la que va a aprobar el plan, lógicamente que esto no le correspondería aprobarlo de nuevo, sino que tendría que, no sé, implementarlo o no sé cuál sería la acción que el Ejecutivo quiere hacer. Eso va a depender de eso. Y respecto a la coordinación, quedo calladito porque ya el senador retiró su objeción. Gracias, senador. Senador Allende. No sé si terminamos de despejar, digamos, esta elaboración del Plan Nacional y lo que es, si quedó bien claro, sería bueno como antes de votar. Perfecto, porque creo que quedó ahí todavía el internet, eso es por un lado. Y por otro lado, no sé si el Ejecutivo estaba de acuerdo, digamos, pero la indicación mía 23, el deber de informar sobre políticas, plan y programas. Yo creo que calza dentro del marco de esta ley y que no se ha explicitado. Gracias, senadora. ¿Camila? Perdón, senadora Pascualante. Sí, no, solo quiero ratificar y rectificar una situación. Ratificar que efectivamente la ley 20.066 es el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que le propone al presidente de la República o presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de la ley que sanciona, digamos, la violencia intrafamiliar en este caso. Y ahí viene efectivamente todos los ámbitos de impulsar, coordinar, recomendar la adopción de las medidas legales, etcétera, lo que se entiende y siempre se entendió por parte del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que era la elaboración del plan. Efectivamente no dice que es anual en la ley, pero se entendía y se hacían planes por usanza más anuales. Por eso es que quiero volver a reivindicar, insisto, desde esa perspectiva, la necesidad de que pase a ser política de Estado y, por lo tanto, la línea que está puesta en la nueva indicación del Ejecutivo. Eso. Gracias. ¿Me pide la palabra, por favor, senador Durresti? Senador Durresti, tiene usted la palabra. Si aquí estuviera sentado un hombre, a lo mejor no sería. Camila, tiene la palabra. Muchas gracias, senadora, por su intermedio para aclarar las dudas. De acuerdo a lo que estamos conversando, entonces, a la Comisión Interinstitucional le correspondería conocer el avance y el cumplimiento del plan. El secretario luego va a proponer la redacción, porque es el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género quien lo elabora, lo propone y lo aprueba. Y esto es relevante porque la experiencia que hemos tenido en los órganos de la Administración del Estado que generan planes, por ejemplo, el Plan Nacional de Derechos Humanos, cuando la ley dice que se le presenta al presidente de la República, eso va a toma de razón y eso puede demorar un año y medio, 2 años. Siguiendo esa experiencia, que la administración anterior tuvo 1 año y medio parado el Plan Nacional de Derechos Humanos en la Contraloría, decidimos entonces que un decreto supremo emitido por el Ministerio de la Mujer quien aprueba el plan y dada la nueva buena redacción que a propósito de la intervención del senador Galilea de que al comité le toca, a la Comisión Interinstitucional le toca conocer y dar seguimiento, entonces querían resueltas las dudas que se han sostenido respecto de la generación del plan, su propuesta y su aprobación y que a esta comisión solo le toca su seguimiento y su evaluación. Y respecto a lo que habían citado del artículo 4 de la 20.066, que es la que origina... Es que el secretario le va a dar la redacción, es más simple de la que incluso estábamos pensando. Hasta el día de hoy, el plan de violencia tiene su origen legal en la ley 20.066, como señalaba la senadora Pascual por su intermedio presidenta, pero que está referido a la violencia intrafamiliar. Y que de alguna manera el Ministerio lo que ha sido como extendiendo un poco sus márgenes para abordar otros tipos de formas de violencia porque no teníamos ley marco. Esta, al ser la ley marco, es la que le corresponde establecer que ya violencia no solo en el marco del contexto intrafamiliar, sino que otras formas de violencia, que es lo que hemos estado discutiendo en el marco de este proyecto de ley. Y cuando veamos las disposiciones transitorias, vamos a derogar ese artículo 4 de la 20.066, dado que la ley marco que vamos a estar aprobando va a contemplar entonces todas las formas de violencia contra las mujeres. Entonces, me interesaba hacer esa precisión porque lo que hace esta ley marco es tomar la posta
de otras implementaciones, de otras leyes que hemos tenido hasta ahora y poder darle una articulación más armoniosa. Eso, Presidenta. Senador Buentumilla. Que me queda una duda con la intervención, o sea, que si aquella ley que usted señalaba, la competencia era la violencia intrafamiliar, el plan se refería a ese tipo de violencia. Si se refería a ese tipo de violencia, ¿cómo podría ser un plan que implica un objetivo distinto, como es la violencia de género contra la mujer en general? Por lo tanto, tendría que ser un plan distinto. Por lo tanto, esta ley estaría conociendo de un plan que se refiere a un ámbito de la violencia intrafamiliar y no una cosa mucho más amplia como es esta, digamos. Por lo tanto, sobre esta es una cosa más amplia, debería haber otro plan. Y mal podría serlo una ley que está hecha para la violencia intrafamiliar y no para esta ley un poquito más amplia. Es una duda que planteo, ministra. Ministra. Presidenta, por su intermedio, ante la duda del senador Buentumilla, efectivamente, pero creo que también hay que considerar que entre la ley 20.066 y este proyecto de ley median también un conjunto de otras leyes que han ido, a falta de una ley marco, han ido ampliando, de acuerdo a las recomendaciones internacionales y el avance de la discusión respecto a la violencia contra las mujeres, lo que entendemos por violencia contra las mujeres basada en el género, ¿cierto? Y por lo tanto, eso se ha ido ampliando, pero también han ido cambiando las nociones de familia. Por cierto, por ejemplo, está la ley Gabriela, que amplía el tipo penal de femicidio hacia el pololeo, porque al estar anclada en la ley 20.066, el tipo penal de femicidio había quedado solamente amparado dentro de las relaciones donde había una convivencia o una unión civil o un matrimonio, ¿cierto? Y por lo tanto, a propósito del femicidio de Gabriela Alcaíno, esto se modificó, ¿cierto? Y por lo tanto, tal como señalaba Camila, ha sido práctica de todos los últimos gobiernos desde la existencia de este plan, que ante la urgencia de un fenómeno que es mucho más amplio que lo intrafamiliar, el plan efectivamente ha estado considerando muchas más acciones, pero también amparándose en esas ampliaciones legislativas que se han ido dando y, por otro lado, que en la discusión de los artículos previos también estamos modificando lo que entendemos por violencia contra las mujeres y, digamos, sin terminar con la ley de violencia intrafamiliar, porque, por cierto, esta regula otros tipos también de violencia, como, por ejemplo, las que sufren las personas mayores, niños y niñas, etcétera. Sí estamos ampliando lo que entendemos por violencia contra las mujeres basada en el género y no limitándola a la relación familiar. Camila, no sé si querías agregar algo. Por su intermedio, Presidenta. Como solo agregar que sobre la duda que plantea el senador Buentumilla, es que lo que estamos haciendo en el fondo no es que esta ley se va a meter en lo que regula otra ley, sino más bien va a materializar algo que por la vía de los hechos ha pasado en ausencia de una regulación del fenómeno en su completitud, y no es que no dejemos de hacer plan contra la violencia intrafamiliar, sino que además de hacer la de violencia intrafamiliar, tenemos que obligar otras, que tiene que ver con violencia obstétrica, con violencia en el ámbito del trabajo, con violencia digital, como en los artículos iniciales discutimos distintas formas de violencia. Y el plan tiene que responder a esas violencias que describimos, que por supuesto incluyen a la violencia intrafamiliar, que tiene otro tipo de característica, y va a tener esas acciones y las va a contemplar, pero a su vez va a contemplar otras que históricamente han quedado al margen porque no teníamos una ley marco que así las regulara. Ahora, el plan tiene que ver con acciones que tienen que comprometer sectorialmente y que el Ministerio de la Mujer lo que hace es articularlo y luego va a presentárselo, pero es darle una armonía y coherencia a la acción estatal.
A ver, yo creo que este es el punto de que explica un poco la razón por la que yo he votado en contra esta ley, casi todos sus artículos. Y parte de eso, porque si yo me voy al título original del proyecto, concuerda con lo que usted dice, ¿no es cierto? El proyecto partió como el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, de todo tipo de violencia, y su artículo primero en el objeto decía: prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cualquiera sea su edad, incluía todo. Pero con los cambios que se le han ido haciendo, quedó esta ley marco, que podía ser la ley marco para todo tipo de violencia contra la mujer, y por lo tanto, si hubiera sido así, comparto lo que usted dice, que este plan nacional para erradicar la violencia podría cubrir todos sus aspectos. Hoy día no lo puede, porque lo que usted señala no está dicho en ninguna parte de los artículos que se han aprobado ahora. Esta es una ley marco para erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra la mujer que viene del género. Pero hay violencias contra la mujer que no nacen del género. Y eso también debiera tener un plan. Por eso vuelvo a decir, yo estaba de acuerdo con el concepto general. Algo hicieron en el artículo 3, ahí guiados por el senador Galilea, pero que a mí no me satisfacen. Yo creo que en derecho las cosas son, lo que se dice literalmente y no lo que uno quiere interpretar. Esta es una ley marco para, vuelvo a decir, erradicar, prevenir, sancionar la violencia contra la mujer que venga del género. No todo tipo de violencia. Y si el interés era otro, en alguna parte debió decirse, pero hasta ahora no han habido ningún artículo en que ello diga de esa manera. Entonces, se redujo el objeto que tenía esta ley cuando fue presentada a la violencia de género. Senador Guanchumilla tiene... Sí, el punto mío... Gracias al Ejecutivo por escucharme. El punto mío es que yo entiendo que a veces lo social y cultural va más rápido que la ley. Entonces usted tuvo una ley que iba direccionada a una parte y usted me dice, después en la vía de los hechos, fue avanzando hacia otras formas que va desarrollando la sociedad, porque la vida real es más rápida, ¿no es cierto?, que lo pétreo de una ley. Entonces, por eso estamos nosotros en Comisiones Unidas, con dos miradas distintas. La mirada nuestra, que estamos en Constitución, una mirada jurídica, por eso que yo entiendo lo que dice la presidenta, en el sentido de que si hay una cosa cultural que avanzó, social, más allá, es la oportunidad de que eso se refleje jurídicamente en esto, porque en la ley no existen situaciones de hecho, porque eso se presta después para juicios, para interpretaciones, para la Contraloría, para todos los tribunales que se meten si esto no está claro. Entonces, por eso digo yo que si el Ejecutivo, desde el punto de vista político, su objetivo es que lo que se ha avanzado cultural y socialmente no está regulado hoy día por la ley, ojalá eso lo vamos a resolver. Ese es el punto. Ministra, tiene usted la palabra. Presidenta, por su intermedio, sí, yo quisiera indicar tres cosas principalmente. En primer lugar, el objetivo del Ejecutivo y el espíritu de este proyecto de ley en sus 6 años de tramitación ha sido establecer una ley marco por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Yo entiendo que hay una definición amplia de violencia, pero quiero destacar que esto no es una discusión teórica o desde las ciencias sociales. Esto es algo que tiene también amparo en el derecho internacional y en el avance de la misma legislación que esta misma corporación ha ido aprobando. Estos no son solamente avances discursivos en la sociedad, sino que precisamente lo que estamos haciendo no es consagrar aquello en lo que la sociedad ha avanzado sin amparo jurídico, sino por el contrario, consolidar en un solo cuerpo normativo aquello que ha ido avanzando este mismo Congreso en alrededor de 26 años, más o menos, con distintas leyes. Y
Y en ese sentido, efectivamente, el cambio que hubo respecto a la consideración de lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres no es una innovación, por cierto, de esta ministra ni de este Ejecutivo, sino que es un ayornamiento, una puesta al día con lo que son los convenios y tratados ratificados por nuestro país, por el derecho internacional y por cómo se ha ido actualizando el concepto de violencia contra las mujeres. Y en este caso, el sentido de la función específica, que es motivo de controversia acá, que tiene que ver con el Plan Nacional de Acción en contra de la violencia hacia las mujeres, es recoger el mismo sentido de armonización que hemos tenido en todo instante. No recoger una práctica consuetudinaria, que también, y que nos parece que debe quedar mejor regulada para que pueda ser exigida, seguida y reclamada en el caso de que no se cumpliere. Pero es tomar aquello que hasta el momento ha sido considerado como violencia intrafamiliar específicamente, pero que en la práctica ha abordado otras formas de violencia que ya hemos discutido y aprobado consecutivamente en distintas sesiones para que quede amparado en este nuevo marco general normativo, ¿ya? Y no solamente circunscrito a la relación intrafamiliar, porque si recuerdo, los distintos tipos de violencia que hemos ido aprobando tienen que ver con otras cuestiones que no solo están circunscritas a la cuestión familiar, ¿ya? Y quiero recordar también, si se mira la historia de la ley de la 20.066, que violencia intrafamiliar fue también una discusión política en ese momento, porque lo que se proponía y lo que se reclamaba desde ese momento era violencia contra las mujeres, ya desde esos años, basada en su género, porque era el marco que se había dado desde distintas instancias como la plataforma de Beijing, como el convenio de Belém do Pará, etcétera. Pero fue una decisión política en ese momento circunscribirlo a lo intrafamiliar. Y así quedó y así ha sido hasta el momento. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es trasladando el plan desde una concepción limitada, que era la que se tenía cuando se crea, a lo intrafamiliar, a los nuevos tipos de violencia que ya hemos aprobado. Gracias, ministra. Senadora Núñez. Gracias, presidenta. Presidenta, quiero leer el artículo 1, de esta ley, porque parece que se nos está olvidando cuál es el objetivo. El objeto de la ley es que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer en razón de su género. De ahí para abajo, hemos estado discutiendo esta ley, ¿cierto? El artículo dice, para alcanzar el objetivo señalado, la presente ley regula mecanismos de, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me quiero detener en el segundo párrafo. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer en razón de su género. Las personas son sujetas pasivos en el sentido de que son víctimas de distintos delitos. Pero cuando se violenta una mujer, porque es mujer, es donde nosotros queremos poner el énfasis y tener una ley que nos permita, como decía alguien por su intermedio antes de mi intervención, en nuestro ordenamiento jurídico sancionar aquello para que no solamente se haga justicia con una mujer contra las víctimas, ni más ni menos a veces sus hijos, sus padres, etcétera, sino que se pueda recuperar el orden quebrantado en la sociedad cuando se violenta una mujer por ser mujer. Por eso, al menos a mí, Presidenta, me parece tan relevante que no solamente tengamos un plan, ya que estamos detenidos en eso, que no solamente tengamos una ley que establezca claramente que allí la sanción es distinta, porque obviamente dentro de una sociedad cuando se violenta a una mujer por ser mujer, se violenta a una familia, se violenta a la sociedad completa y no se está violentando a esa persona porque, por ejemplo, ejercía un rol dentro de la sociedad en virtud de su profesión, porque ejercía un rol dentro de la sociedad o iba, mejor dicho, ¿cierto?, en un lugar donde sabemos se cometen delitos, o etcétera, etcétera, sino que se violentó a esa persona por ser mujer. Y eso es lo que yo al menos quiero destacar, estoy convencida de aquello y por eso mismo espero que vayamos avanzando en esta legislación, porque la verdad, mientras más se violenta a la mujer por razón de su género y no tengamos un ordenamiento que logre recuperar ese orden quebrantado, difícilmente vamos a poder seguir evitando que existan femicidios
Ahí un delito distinto se tipificó en su momento por el hecho de ser mujer esa persona, u otros tantos, ¿cierto?, que ya tienen un distingo dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Gracias, senadora. Yo quisiera agregar, nadie puede estar en desacuerdo con lo que dice la senadora Núñez. Yo tampoco lo estoy. Lo que estoy diciendo es que hay más violencia contra la mujer que solo la de género. Y si esta queremos que sea una ley marco, como decía originalmente, para erradicar todo tipo de violencia, no solamente la que provenga del género, como acá se ha estado argumentando, no lo estamos cumpliendo. Hoy día esta va a ser una ley marco solo para erradicar la violencia, con todo tipo de violencia contra la mujer, siempre que prevenga de su género. Entonces, si esta comisión mayoritariamente ya acordó que ese era el ámbito de esta ley, pues entonces no digamos que va a producir efectos en otras materias. Yo creo que la violencia intrafamiliar sí proviene del género, probablemente se podrá incluir, pero esta no es ni va a ser la ley marca que erradique la violencia contra la mujer en todas sus formas. Solo esta comisión mayoritariamente determinó que era la de género. ¿Le dieron prioridades? Bueno, yo respeto la mayoría, pero permítanme no estar de acuerdo. Porque a una mujer que le cometen violencia, y lo dije hace un tiempo atrás, porque previene o su origen es de un pueblo originario, no se la cometen necesariamente por el hecho de ser mujer de un pueblo originario, sino se la cometen por que viene o sus orígenes vienen de un pueblo originario determinado. Y también se la pueden cometer a un hombre aymara, una mujer aymara, un hombre mapuche, una mujer mapuche, no por el hecho de ser hombre o mujer, sino por el hecho de su origen. Entonces creo que la violencia, una ley marco que quiere erradicar la violencia, todo tipo de violencia contra la mujer, por cierto que la violencia de género debe estar, pero también debe estar el racismo, cuando esa violencia también proviene del racismo, que eso es independiente del género, es por una determinada calidad. Esta comisión tomó una decisión, ok, yo la respeto, pero vuelvo a decir, no queramos decir que ahora vamos a tener un plan nacional de acción que va a abarcar todo tipo de violencia. Esta ley no puede hacerlo porque su objetivo lo determinó a la violencia que provenga del género. Eso es lo que estoy tratando de decir simplemente. Y eso es mi fundamento general para estar votando en contra. Vamos a poner en votación la indicación 62. Si me permite. Primero la redacción. El senador Cruz. Sí, dado que hay tanto que ajustar aparentemente, ¿por qué no le damos tiempo a que lleguen con una redacción que considera la ley 20.066, que pueda ordenar más o menos esto según lo que se ha conversado, en vez de votar una redacción que haga meros ajustes cuando parece que hay cosas que aquí requieren más trabajo que cambiar un par de verbos y un par de sustantivos acá? Escuchemos la propuesta del secretario y si no los deja conforme a todos, llegamos hasta acá y no lo votamos. Pero la idea, llevamos harto tiempo y la idea es avanzar. Exactamente. Secretario. En primer lugar, el senador Huichumilla tiene razón, digamos, tendría que haber un plan general, porque el artículo 4 de la ley 20.066 solamente se refiere a violencia intrafamiliar. Y eso es lo que hay. No obstante, haya una costumbre, digamos. Y además, les recuerdo que los convenios internacionales, porque yo soy secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, en esta materia no son autoejecutables, precisamente necesitan de una ley que las consagre. Pero creo que esto se resuelve más fácil, porque resulta que el artículo, a continuación, la indicación 63, se lo ven sus señorías, página 108, establece el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. Por lo tanto, la redacción que está ahora estaría buena en ese sentido. Quizás un problema de ubicación de los textos, pero estamos hablando de lo mismo. Y quedaría resuelta la inquietud del senador Huichumilla, quedaría resuelta la inquietud del senador Galilea, lo planteado por la senadora Núñez y lo planteado también por la presidenta. Se nota que es un diplomático.
Así es. Deja todo. Entonces, su propuesta Se recibe con Dejarlo igual. beneplácito. Porque lo que viene después, estábamos hablando de una cosa que venía después y eso confundió. Silencio, por favor, senador Sangüesa, y resolvemos porque estamos llegando a la hora. Sí, tengo una duda porque con eso quedarían dos planes de acción, porque estaría el de la... No puede ser el mismo, no es el mismo. Exactamente. Esto es un plan nacional genérico, con la violencia de género. El 20.066 se refiere a un plan contra la violencia intrafamiliar, que es más particular, digamos, más acotado todavía que este. Y sin que este sea comprenda todo tampoco, en virtud de lo que dice la senadora. Vale, en el 2 coordinan todo. Bien, ofrezco la palabra si están de acuerdo con la propuesta del secretario, por lo tanto se sometería a votación el artículo, la indicación 62 del Ejecutivo como está, o lo dejamos pendiente para verla con la siguiente, que es donde, según el secretario, vienen resueltas mayormente las indicaciones por ustedes señaladas. Si repite de nuevo su interpretación. Quizás para entenderlo mejor. Pero, lo planteado por el silencio. senador Galilea tenía razón, pero lo que pasa es lo siguiente. Ese plan nacional viene señalado en el artículo a continuación, entonces quizás lo que colocó un poquito el enredo fue... No, aparte de eso era el orden de los artículos, porque viene definido el artículo 63, el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Por lo tanto, estaría Y ahí bien dice que aprobar el plan. No hay que hacer nada, quedaría igual. Le he entendido que es una cosa diferente al del 20.066. Bien, Es entonces, diferente. No es el mismo, bueno, es otro plan. bien, vamos a llegar, Más amplio pero acotado a violencia de género. vamos a llegar hasta acá para que puedan verse las dos indicaciones, entonces, bueno, si la quieren votar, votémosla. Habría sido más lógico que antes leyeran la 63, pero está bien. Si ustedes lo tienen claro, someta a la votación. Pero es que ya son las 12. Ya. Yo le dejaría pendiente, mano. Votemos esto en que haya acuerdo. Vote la 62. Vote la 62, por En favor. votación, la indicación 62, senadora Pascu. Bien. Volvemos a lo mismo. Por decisión de la presidencia, esto queda pendiente la 62 y la 63. Por lo tanto, habiendo dado término al objeto de la sesión, esta se levanta.